Muy buenos días para todos. En la presentación que voy a hacer a continuación voy a mostrar cuál ha sido el avance del monitoreo que se ha hecho del abastecimiento de medicamentos desde el Ministerio de Salud en conjunto con otras entidades como el INVIMA, que tenemos a la cabeza la parte de regulación de tecnologías en salud. Inicialmente quiero dar un contexto sobre cómo ha sido el fenómeno de desabastecimiento o de escasez de medicamentos en el país. Lo primero que tenemos que tener claro es que esto no es un fenómeno nuevo. Las alertas de abastecimiento de falta de medicamentos en el país han venido surgiendo desde hace más de 15 años. De hecho, hay patologías que han estado desatendidas durante 30 años a las que nadie les ha hecho eco. Cisticercosis, tuberculosis, tungiasis. Son patologías que a veces ni siquiera los profesionales de la salud conocen y que no han tenido durante los últimos años y décadas acceso a tratamientos, pero a esos nadie les hace ruido. Desde el 2008, como les decía, se han venido haciendo reportes de desabastecimiento. Hay otros casos, por ejemplo, oncológicos clásicos, baratos, en los que ya no es de interés de la industria su producción. Metotrexate, ¿cuántas veces ha estado desabastecido? Capecitabina para el tratamiento de los niños. Esto no es un fenómeno nuevo, no es una relación causal con el contexto actual que tenemos. Esto es un tema que viene hace mucho tiempo. Desde el Ministerio de Salud, en cuanto a las responsabilidades de monitoreo, tenemos en la Ley 1438 del 2011 el deber de la Rectoría y con base en lo establecido también en la Ley 1444 del 2011 y en el Decreto 4107 del 2011, que es el que reglamenta el funcionamiento del Ministerio, con base en lo que está establecido en estas normas es que se ha venido haciendo el monitoreo de la disponibilidad de medicamentos y de otras tecnologías en salud, tendientes a que se garantice el suministro de los medicamentos y su acceso oportuno a la población. Aquí entonces traigo un mapa de contexto sobre cuáles son las responsabilidades de los actores desde la parte del Estado en el tema de monitoreo de abastecimiento. Entonces tenemos la estructura del Ministerio de Salud a cabeza de la señora ministra, los dos viceministerios, el Viceministerio de Salud Pública y el de Protección Social, y en el de Salud Pública está la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, la cual yo lidero y que está encargada del monitoreo del abastecimiento de los medicamentos. Además del monitoreo del abastecimiento, la dirección también es responsable de otras actividades como la generación de regulación de todas las tecnologías en salud, no solo de medicamentos, también de dispositivos médicos, componentes anatómicos y la parte de cannabis para uso medicinal. Y trabajamos en este caso de forma conjunta con otras entidades como el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA y la Superintendencia Nacional de Salud. En cuanto a la normativa disponible sobre entrega oportuna de medicamentos, cabe recordar el artículo 4 del numeral 10 de oportunidad de la resolución 1403, que es la que regula todos los servicios farmacéuticos, en la que se establece que el servicio farmacéutico garantizará la distribución, dispensación de la totalidad de los medicamentos prescritos y contará con mecanismos para determinar penalmente la demanda insatisfecha de servicios y corregir rápidamente las desviaciones que se detecten. Tenemos también el decreto 019 del 2012, que en su artículo 131 establece que las entidades promotoras de salud tienen la obligación de establecer un procedimiento de suministro de medicamentos cubierto por el POS a sus afiliados, a través del cual se asegure la entrega completa e inmediata de los mismos. Y tenemos por último la resolución 1604 del 2013, en el que se establecen las responsabilidades del sistema de salud, de los actores del sistema, específicamente para el Ministerio, el INVIMA, la SUPER, la CAPB y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Yo aquí quiero destacar una cosa, y es que al Ministerio como ente rector le corresponde el monitoreo, pero el Ministerio no es el responsable de la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento en la configuración actual del sistema está en manos de actores privados, incluyendo a la industria,
a ustedes como administradores de planes de beneficios, a las IPS y a los operadores logísticos. Pero el ministerio no es el que tiene la obligación de comprar. De hecho, ni siquiera podemos hacer compra centralizada porque los recursos ya les han sido transferidos a ustedes a través de la UPC. Nosotros no podemos salir a intervenir en el mercado en ese sentido. La responsabilidad la tienen ustedes como actores del sistema. Y también como actores del sistema tienen la responsabilidad de hacer los reportes oportunos para que se puedan tomar medidas, porque ese tal vez ha sido uno de los principales problemas con los que nos hemos enfrentado en esta situación de desabastecimiento. ¿Qué antecedentes tenemos del fenómeno de desabastecimiento? Aunque el fenómeno viene desde la década de los 2000, a partir del 2012 fue que se empezó a hacer la gestión de alertas entre el Ministerio de Salud y el INVIMA. Empezamos con unos pocos medicamentos, mercaptopurina, busulfán, mefalán, tioguanina y clorambucilo. Posteriormente se establece la función de declaración del desabastecimiento al INVIMA y la gestión de alertas. Primero está en el Ministerio de Salud, luego pasa a cabeza del INVIMA. Hay unas nuevas alertas en 2018 con algunos medicamentos que se observan acá en la presentación, y luego llega en 2020 la pandemia de COVID-19, que fue la que agudizó todos los problemas de abastecimiento en el mundo. No fue un fenómeno únicamente que afectara a Colombia. ¿Qué ocurrió? Tuvimos todo el fenómeno de cuarentena, no solo acá, sino también en los países que centralizan la producción de materias primas. Todo el mundo, industria nacional, multinacional, genérica o innovadora, todas las materias primas vienen de India y de China. Porque por economía de mercado se decidió que ellos centralizarían esa producción. Entonces, tenemos el problema en la pandemia en que China cierra, que es el principal proveedor de materias primas, no solo de principios activos y excipientes, sino también de materiales de envase y empaque. Desafortunadamente en Colombia todo lo tenemos que importar. No tenemos nada de producción de materia prima. Algo nos queda de producción de vidrio, pero de resto todos los productos tienen que ser traídos del exterior. Tuvimos las dificultades logísticas, las limitaciones de transporte, los cierres de fronteras, un número creciente de pacientes en medio de la crisis, una sobredemanda de productos, la dependencia de importación de materias primas que ya mencioné, la presión en las cadenas de producción y el incremento de demandas de tecnologías en salud. Algunas de estas situaciones aún nos acompañan. Aún tenemos productos en los que no hay disponibilidad de materia prima. Aún tenemos productos en los que hay dificultades logísticas. Y tenemos un tema, particularmente con algunos medicamentos como los que se refieren a salud mental, en los que después de la pandemia el aumento de demanda ha sido considerable. Y ahí entonces ya uno entra a preguntarse qué tan racional está siendo el uso de los medicamentos y qué actor en el sistema es el responsable de la gestión del riesgo y de que las tecnologías en salud también se utilicen de manera adecuada. ¿Qué seguimiento estamos haciendo en el tema de abastecimiento desde el Ministerio de Salud? Lo primero es el análisis de las alertas. Y en las alertas inicialmente hubo mucho ruido y aún hay mucho ruido porque la información no es clara. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los principios activos que están con problemas, cuáles son las formas farmacéuticas y cuál es la concentración. Porque no es lo mismo decir que hay una escasez, voy a decir cualquier cosa, de valsartán en general, así solamente está faltando una de las marcas del producto. Esa, por ejemplo, fue la situación que se presentó y se sigue presentando con anticonceptivos. No todos los proveedores de anticonceptivos tienen problemas de abastecimiento. Lo que pasa es que la marca más reconocida es la que está con problemas. Pero eso no quiere decir que haya desabastecimiento, porque de todas formas yo tengo oferta en el mercado para suplir esa necesidad. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Que a veces por los temas de contratación, en vez de cambiar de proveedor, que fue una situación que nos manifestaron en la primera reunión presencial, en la que estuvieron las EPS también participando, cuando mencionamos el tema del problema de los anticonceptivos, la respuesta de la EPS fue: no, es que el laboratorio me dijo que no me podía dar el anticonceptivo oral, pero que me lo cambiaba por parche.
Usted tiene que garantizar el acceso al anticonceptivo oral. Usted no puede definir el cambio de una terapia de una paciente, de una mujer que está haciendo su tratamiento de anticoncepción por un contrato, sabiendo que hay productos disponibles en el mercado. O sea, por un contrato deciden sobre nuestros cuerpos. ¿A qué estamos jugando? ¿Y cuál es la garantía de la prestación de servicios? Después de hacer toda esta depuración, que es bastante compleja, sobre todo cuando la información que se entrega no es completa, empezamos a hacer seguimiento con los titulares, con las EPS, las EAPBs, los gestores, las IPS, las secretarías de salud y otros actores de la cadena de suministro. Después de la reunión presencial con todos los actores que se tuvo en septiembre del 2022, desde el Ministerio diseñamos unos formatos específicos para la recepción de esta información de manera estandarizada. Si ustedes recuerdan los primeros reportes que salieron en prensa, algunos hablaban hasta de 5.000 productos o principios activos desabastecidos. Otros hablaban de 2.000, otros hablaban de 100 y al final no se sabía exactamente cuál era el panorama. Entonces, se generaron desde el Ministerio de Salud unos formatos específicos que son unas hojas en Excel inicialmente, porque es la herramienta con la que tenemos mientras estamos trabajando en el desarrollo de la herramienta informática, para que alojada en CISPRO se pueda hacer la recopilación más fácil de la información. ¿En qué nos basamos para el seguimiento del desabastecimiento de la normativa? Por un lado, aquí en el decreto 334-2022, que fue el que modificó el 677, que regula toda la parte de registro sanitario de medicamentos, se estableció la obligatoriedad de informar la no comercialización temporal de medicamentos por parte de los titulares de los registros. Esta es una responsabilidad de la industria, que no necesariamente se está cumpliendo tampoco. Ahí, ¿cuál es el tema? Que si la industria no reporta y los que se ven directamente afectados tampoco, es muy difícil poder recabar la información para poder tomar medidas. En ese sentido, desde la mesa del septiembre se ha pedido la cooperación de todos los actores, porque en este caso tenemos que cruzar fuentes para saber exactamente cuál es el comportamiento del mercado. Y al final, como el ministerio no está participando directamente en el mercado, cosa que sí ocurría de pronto cuando estaba el Seguro Social, porque era un ente público que hacía compras directamente y el Estado tenía cómo enterarse de cómo estaba el mercado. En este momento no, dependemos de los reportes de cada uno de los actores. En el 334, entonces, como les decía, está la obligatoriedad del reporte, que lo deben hacer al INVIMA, y a partir de esa información, de los reportes que ha llegado a la industria, y de la información que se recibe en los formatos que he mencionado previamente de todos los actores, se hace una identificación de los registros sanitarios relacionados con esos principios activos, hacemos un análisis de las tendencias del comportamiento de ventas en SISMED y se hace un seguimiento con los titulares de registros. Entonces acá tenemos, por un lado, la información que nos allegan los actores, por otro, un análisis con SISMED que nos permite verificar quién está bajando la oferta, cómo se está comportando la oferta, y en parte no tenemos cómo cruzar con la demanda, estamos trabajando en eso más adelante, les voy a mostrar cómo estamos trabajando para estimar la demanda, que además, de nuevo, la demanda, el ministerio no es el que presta los servicios, los que tienen los datos de cuál es la demanda estimada son ustedes, no nosotros, y la tienen al día a día cada 24 horas, porque el ministerio la recibe es cuando ustedes mandan los reportes para la parte de suficiencia de la UPC. Entonces la información oportuna la tienen ustedes. Se hace el seguimiento al SISMED y se hace el seguimiento con datos de disponibilidad de medicamentos. Luego de que hacemos este análisis, verificamos cómo está el comportamiento en SISMED, cómo están los registros sanitarios. Acá en la parte de registros sanitarios se hace seguimiento con el INVIMA, si hay algún trámite que esté afectando la disponibilidad del producto, que eso se ha identificado en algunos casos, pero no son la mayoría. Empezamos a hacer tenemos el resultado del análisis. Ahí tenemos en este momento 4 categorías. No desabastecido, que es cuando se encuentra que la oferta está normal o no ha sufrido una afectación.
En monitorización, cuando vemos que el número de unidades está empezando a caer, en riesgo de desabastecimiento o desabastecido. ¿Qué causas se han venido identificando a lo largo del tiempo y hasta el día de hoy para el desabastecimiento? Primero, una descontinuación de producto, que eso es lo que ha ocurrido con los que ya no son rentables económicamente, aunque sean esenciales. Entonces tenemos la descontinuación del producto por parte del fabricante. Hay algunos reportes de problemas en la manufactura. Hay casos en los que puede haber un problema con la materia prima, una contaminación del principio activo que se ha visto recientemente. Por ejemplo, en el caso de valsartán y de losartán. ¿Qué pasa? Que es que en el mundo no tenemos más de 2 o 3 proveedores de materia prima. Si uno falla, no hay cómo responder. No es tan sencilla la planeación para que desde China nos puedan hacer la importación de materia prima y el INVIMA haga el trámite de cambio de proveedor. Aumento de la demanda, que esto lo hemos visto como les comentaba en el tema del sistema nervioso central, problemas en la adquisición de materias primas, pocos oferentes, modificaciones del registro sanitario inconclusas, son las causas que se han identificado. ¿Qué otras causas se han visto después del 2018? Estas causas de acá son las que se identificó el INVIMA en un informe a 2018. Después de pandemia, ¿qué hemos encontrado? Restricciones por marcas o fabricantes a la contratación entre EPS y gestores. Y esto tiene un impacto grave, porque el hecho de que una marca o un productor tenga un problema no quiere decir que esa opción terapéutica no esté disponible en el mercado. Si la marca X de valsartán de 50 miligramos tabletas tiene un problema, no quiere decir que no haya producto en el mercado y que no haya cómo garantizar la entrega del producto. Pero ahí hemos encontrado los temas de contratación. Y hemos encontrado situaciones en las que la EPS ha negociado directamente con el laboratorio, al gestor le obliga a entregar esa marca y no tiene cómo hacer la intercambiabilidad. Entonces, el paciente no puede acceder a su tratamiento, pero otra vez, por un tema de contratación, no se puede garantizar el acceso. Y aquí en este caso sí creo que es muy grave que, habiendo la disponibilidad en el mercado, no se esté haciendo la entrega por un tema contractual. Hemos encontrado una no entrega oportuna de los pedidos a los gestores. Esto también le hemos estado haciendo seguimiento y por eso es importante el cruce de información. La industria puede decir si tengo unidades, pero los gestores empiezan a levantar la mano y me dicen que las tasas de cumplimiento están por debajo del 50%. Ahí entonces es donde hemos empezado a trabajar en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio, porque esto es un tema de mercado, es un tema que no está al alcance en las competencias del Ministerio de Salud. La pérdida de interés por la industria de comercializar algunos productos por baja rentabilidad, pero que son esenciales para la atención en salud. Y ahí en esos casos lo que hemos visto es que de todas maneras no ha habido una respuesta desde las EPS para garantizar el acceso a sus medicamentos, aun cuando hay opciones. Si el medicamento está declarado en desabastecimiento, está la posibilidad de traerlo como vital no disponible. Pero vemos que como vital no disponible solamente entra lo de alto costo. Lo de bajo costo, si no hay nadie interesado en hacer esas importaciones y los pacientes siguen sin el acceso al medicamento. Entonces, aun cuando esté en desabastecimiento, existen las posibilidades para que haya disponibilidad. Problemas comerciales entre fabricantes y distribuidores. Desacuerdos comerciales en los que prima el interés comercial sobre la salud de los pacientes. Aquí también hemos tenido que tomar medidas y llamar a la mesa a la Superintendencia de Industria y Comercio porque son temas netamente de mercado. Escasez de algunas marcas comerciales, pero disponibilidad en el mercado de medicamentos con la misma composición, que ya lo mencioné. Y un tema que nos llamó mucho la atención en la última mesa que tuvimos sobre abastecimiento, que fue hace 8 días, el martes, con los antidiabéticos. Hay un cambio en los hábitos de prescripción. Y esto lo hemos visto relacionado con la actualización del plan de beneficios que hubo en el 2021. Lo que estamos viendo en la tendencia de consumo es que todo se está yendo al alto costo. Y ahí yo también hago una llamada de atención a cómo se está haciendo la gestión desde las EAPBs, porque esto es gestión de riesgo y gestión de recursos.
¿Qué situación se nos está presentando en algunos casos y al uso racional? ¿Qué situación se nos está presentando en algunos casos con antidiabéticos? Todos los clásicos están pasando de moda, están dejando de ser prescritos, todo se está yendo hacia las nuevas combinaciones, que son medicamentos monopólicos. Y tenemos un caso particular en el que hay un medicamento antidiabético que se utiliza más para bajar de peso que para diabetes, y que el laboratorio ya ha tenido que llegar a mandar cartas a decirle a los prescriptores: no la prescriba más, porque no tengo cómo producir. ¿Y qué problema tiene además de que todo se esté yendo al alto costo? Que no hay capacidad de respuesta porque muchos de esos productos están patentados y no tenemos genérico. O sea, no tengo ningún otro doliente en la industria que me pueda resolver el problema de acceso. Esa gestión también es responsabilidad en parte de las EPS. ¿Cómo se está gestionando la parte, cómo se está trabajando con los prescriptores la parte de uso adecuado de medicamentos? Porque ese es un fenómeno que se nos está presentando, y lo que está pasando es que lo que podemos producir en el país no se está prescribiendo. Si no tengo cómo venderlo, pues pierde absolutamente el interés por la industria y nos quedamos en manos de los multinacionales. Ese es otro tema que hemos venido destacando, identificando, y que en otros grupos, como el de cardiovasculares, creemos que va a haber la misma conclusión. Otra tarea que estamos haciendo desde el Ministerio es intentar hacer el pronóstico de demanda a partir de la base de suficiencia. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Esto es de la mesa antidiabéticos, en el que vemos cómo está el comportamiento del consumo de glibenclamida y cómo va el consumimiento de empaglifosina. Aquí vemos claramente cómo los hábitos de prescripción tienen un impacto directo en la percepción de escasez de los productos. Y ahí viene una gestión que no es sencilla, pero en la que tenemos que trabajar de manera conjunta, porque acá no es solamente cómo se está haciendo la prescripción y eso cómo afecta la eficiencia de los recursos, sino cómo se está haciendo el seguimiento a los resultados en salud de los pacientes y si esa escalabilidad de los pacientes en el tratamiento clínico se está haciendo de una manera adecuada o si estoy entrando con tercera línea directamente. Y eso es un tema que tenemos que empezar a discutir también. ¿Qué soluciones para la mitigación y la prevención hemos estado tomando desde el Ministerio? El primero es un incentivo al incremento en la producción de otros titulares. Una situación que fue crítica el año pasado fue cuando el agua estéril para inyección entró a la lista de vital no disponible. O sea, si uno como país ni siquiera puede producir agua estéril para inyección, si es que está muy fregado. ¿Y cuál fue la situación que se presentó? Que el principal proveedor del país sacó del mercado su producto, que era el que tenía una posición dominante, no le avisó a nadie, todo el mundo diciendo que no había agua estéril para inyección, pero los otros productores locales tenían la capacidad de ampliar su producción. Ese fue uno de los primeros resultados que obtuvimos en una de las mesas de concertación, en las que el laboratorio que dominaba el mercado dijo: no, yo no voy a producir más, hay malas prácticas de la industria, sí, que mandan las cartas y dice que son confidenciales y deja a todo el mundo amarrado. No le avisa a la competencia, pero en este caso, al hacer la mesa, los otros productores revisaron su capacidad de producción y lograron suplir la demanda. ¿Cuál es el problema cuando el reporte se hace por producto comercial y no por principio activo? Que nos sigue apareciendo que hay desabastecimiento de agua estéril para inyección porque el producto de ese laboratorio ya no está disponible, pero tengo los de los otros oferentes en el mercado. Entonces, este es un llamado también de atención a que se revise esa parte de cómo se hace la gestión de compras, porque ese problema se resolvió en noviembre del año pasado y sigue apareciendo porque el laboratorio lo sacó del mercado. Si un producto sale del mercado, pues tengo que buscarle cuál es la opción comercial disponible que es equivalente. Entonces, ese también es un llamado de atención.
Autorización de importación por única vez, esto es cuando viene como vital disponible, una vez se ha decretado en desabastecimiento, se abre la puerta para la importación por única vez. Priorización de trámites asociados con el registro sanitario. Este es un tema importante. El compromiso del INVIMA es que para los medicamentos que han sido priorizados, en los que se han encontrado retrasos con los trámites, a más tardar la próxima semana ya estén resueltos, están en un plan de choque en este momento. La inclusión temporal en el listado de medicamentos vitales no disponibles, que esto por ejemplo ocurrió durante la pandemia, cuando nos quedamos sin los analgésicos, sin los anestésicos, sin los relajantes, pues tocaba empezar a traerlo de afuera, pero esa figura la puedo seguir utilizando para estos casos. Y la evaluación del uso de alternativas terapéuticas cuando ya definitivamente el producto no está disponible, pero hay salidas para garantizar la disponibilidad. ¿Qué hemos hecho en la gestión desde agosto-septiembre del año pasado? Inicialmente se hicieron 2 mesas, una para diagnóstico y otra para adquisición de compromisos, con los actores que ustedes ven ahí citados. Estuvo citado ASEMI, Gestar Salud, Asocoldro, Asinfara, Fidro, AmCham, ASIF, la Cámara Farmacéutica de la ANDI, el Colegio de Farmacéuticos Hospitalarios, la FENALCO, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, ACHC, la Veeduría Nacional de Salud y el INVIMA. A partir de esa reunión, cuando hicimos el diagnóstico y cuando se hicieron los primeros compromisos, fue que decidimos hacer unas mesas particulares, porque nos empezamos a dar cuenta que cada producto reportado tenía una situación y un contexto diferente. Entonces yo no podía pretender resolver todo con la misma forma. A finales del año pasado se hicieron unas mesas de trabajo entre octubre y noviembre, ya más específicas, con la Asociación de Oncología, la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación Colombiana de Radiología, cuando hubo la escasez de radiofármacos, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los productores de vidrio farmacéutico. Y en enero, en lo corrido de este año, hemos llevado a cabo mesas de trabajo con la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá, el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Particularmente esto fue durante la crisis por el cierre de la vía panamericana, por el desabastecimiento de oxígeno, con la Superintendencia de Industria y Comercio, con el INVIMA, con los gestores, con los laboratorios, y la más reciente, como les comentaba, fue la de Sistema Nervioso Central y la de hipoglicemiantes. ¿Qué temas o qué medidas hemos tomado en este sentido? Primero, se está trabajando en una campaña educativa dirigida a la población general para que las personas conozcan lo esencial de su medicamento y que la fidelización de la marca no se convierta en una barrera de acceso. En este caso, entonces, estamos con la campaña que promueve que las personas conozcan cuál es el principio activo, cuál es la concentración y cuál es la forma farmacéutica de su tratamiento para que no queden con una barrera de acceso si una marca particular no está disponible. Se está trabajando en una campaña dirigida a las asociaciones médicas, también para hacer una promoción de lo que se supone que por ley es una obligación, que es la prescripción en DCI, en nombre genérico. La articulación con el INVIMA para la priorización de trámites, el uso del formulario de reporte para todos los actores del sistema, el desarrollo del sistema de monitoreo. En esto estamos avanzando, como les decía, para que sea un sistema asociado a CISPRO, y el seguimiento a los medicamentos que se han ido reportando como desabastecidos. Aquí entonces, otra herramienta regulatoria que nosotros tenemos para hacer el monitoreo del desabastecimiento es la resolución 1411, que adopta la política de soberanía en la producción para la seguridad sanitaria, en el que se establece que se debe generar un sistema de monitoreo que me permita hacer las proyecciones de demanda, el seguimiento a los registros sanitarios, la comparación entre la demanda proyectada y la oferta disponible y la implementación de un sistema interactivo. En esto es en lo que estamos trabajando actualmente. La base con la que estamos trabajando este sistema es con los formatos en Excel que se les han hecho llegar a todos los actores, especialmente en el caso de las EPS. Se envió desde el año pasado, después de la reunión de septiembre, tanto a SEMI como a Gestar Salud. Y no hemos obtenido la respuesta. ¿Qué ocurrió con ASEMI? A SEMI se le envió
4 veces el formulario solicitando la información y hizo llegar una información como en agosto, completamente sin ningún tipo de estandarización en un archivo PDF. Y el 23 de marzo vuelve y manda el mismo listado en archivo PDF después de 4 solicitudes de que por favor estandarizaran la información para poder hacer el análisis. Entonces, ¿cuál es el compromiso para que de verdad esto se pueda resolver de una forma ágil? En el sistema de reporte, entonces lo que tenemos es una validación de la identidad de los actores frente a las tablas de referencia, una identificación del medicamento que tiene el incidente, el tipo de incidente, la indicación de las cantidades afectadas y la interacción frente al incidente reportado. Y los actores que están reportando son los titulares de registro, los gestores o droguerías, las EPS y las IPS. Aquí debo resaltar que de los actores que más información hemos recibido es de la industria y de los gestores. La respuesta por parte de las EPS y por las IPS ha sido muy, muy limitada. Este es el formato con el que estamos solicitando la recopilación de la información, que es un archivo de Excel que se ha hecho de lo más sencillo de diligenciar. De hecho, el formato después de la reunión con los actores se mandó para recibir retroalimentación y ver qué tan sencillo era su diligenciamiento. Porque al final no se trata de que la recopilación de información se vuelva una carga para el reportante. Ya suficiente trabajo tiene. Entonces, el formato fue validado con los actores y se solicita la información de la identificación del reportante, cuál es el principio activo, la concentración, la forma farmacéutica, cuál es el canal de comercialización, en qué lugar se encuentra el fenómeno. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido es poder identificar los problemas a nivel regional, porque de todas formas nos están mandando la información consolidada. Y somos conscientes desde el ministerio que la situación de abastecimiento en Bogotá no es la misma que en Villavicencio, o en Cali, o en Barranquilla, o en Tunja, o en el municipio de Corrales en Boyacá. No es la misma, pero no hemos podido lograr hacer que los reportes se hagan de una forma regionalizada. Promedio de consumo mensual en 2021, en 2022, porcentaje de cumplimiento de las entidades, de las unidades solicitadas, estado actual del medicamento, causas potenciales de la escasez y el dato del proveedor para poder identificar problemas específicos. Con relación al comunicado que manda ASEMI, en el que habla de 1.200 principios activos. A pesar de la dificultad del análisis de la información, de todo lo que mandaron, que fueron como 60 hojas, arrancamos con el análisis de las alertas. Entonces, identificar cuál era el principio activo, cuál era la forma farmacéutica y cuál era la concentración. Ellos habían mandado una tabla específica en las que mencionaban productos prioritarios. No obstante, dentro de esos 1.200 principios activos, lo que hemos encontrado es que no son principios activos, no todos son medicamentos. Hay otro tipo de productos como protectores solares, medicamentos homeopáticos, cremas hidratantes. Entonces, ¿cuál es la veracidad de la información que estamos entregando? Yo creo que esto hace parte de la responsabilidad de ustedes también como actores del sistema. ¿Qué necesidad hay de generar pánico cuando no son solamente, no estoy diciendo que no haya problemas con los medicamentos, pero no son 1.200 productos que sean medicamentos los que están con problemas de abastecimiento? Y más sabiendo que en muchos casos hay unos problemas por detrás de contratación que están afectando la posibilidad de que los pacientes accedan a los tratamientos. Entonces, esto es lo que hemos podido identificar hasta ahora. Y estos son de los productos que ASEMI mencionaba como de mayor impacto. Hicimos el cruce con lo que hemos tenido de reportes hasta el momento. Encontramos que tenemos 4 productos que ya han sido declarados en desabastecimiento. Tenemos 6 productos con
estado en riesgo de desabastecimiento. La mayoría de ellos están en monitorización y tenemos 6 productos, 6 principios activos en los cuales no se ha identificado problema con la oferta. ¿En qué estamos? ¿Cómo vamos a continuar el trabajo desde el Ministerio y en articulación con las entidades? Primero, tenemos que continuar con el trabajo intersectorial. Esto no hay ningún actor en el sistema que tenga la capacidad de resolverlo solo, porque es una cadena de suministro y cada uno tiene una responsabilidad. El productor solo no lo va a resolver, el gestor solo no lo va a resolver, la EPS sola no lo va a resolver, el ministerio solo no lo puede resolver. Entonces necesitamos de un trabajo articulado en ese sentido. Tenemos una articulación interinstitucional en el que ya estamos avanzando en la coordinación de los trámites con el INVIMA, en un acompañamiento por parte de la SIC en las prácticas anticompetitivas y la falta de reporte, y con la Supersalud en el seguimiento a la no entrega. ¿Qué tarea tenemos? Incentivar el reporte por parte de los actores. Sin datos no podemos hacer nada. Con ruido no puedo tomar decisiones. Cada producto tiene una dinámica distinta y una situación distinta. No todos los productos tienen el mismo número de competidores. No todos los productos tienen problemas en el INVIMA. No todos los productos están amarrados en un contrato. Entonces, necesitamos la información para poder hacer la identificación de caso a caso. Desafortunadamente, no hay una causa generalizada en la que yo pueda decir, con esta fórmula resuelvo todo, sino que nos ha tocado sentarnos producto por producto, grupo terapéutico por grupo terapéutico, para poder indagar qué es lo que está pasando y empezar a ver estrategias de solución. Y por último, una medida ya estratégica de política pública relacionada con la política de soberanía sanitaria del gobierno, que es el incentivo a la producción nacional de medicamentos estratégicos que por baja rentabilidad están saliendo del mercado. Esas son las medidas que estamos trabajando desde la Dirección de Medicamentos en conjunto con las otras entidades, con el INVEIMA, con la SUPER, con la SIC, para que al final, y con todos los actores, esto no es una cosa, el tema de abastecimiento no es un tema sencillo, no es responsabilidad de un solo actor de la cadena. Y al final, si no hay un trabajo conjunto, vamos a seguir con el ruido y los pacientes sin el acceso al tratamiento, que es lo más grave. Muchas gracias.